Bienvenidos a esta nueva sesión de Autodesk Revit. Finalmente hemos terminado nuestro primer módulo, en el cual teníamos que aprender los conceptos básicos sobre el modelado y sobre el funcionamiento de nuestro software. Ya en este módulo y en esta primera sesión vamos a aprender a crear nuestro edificio directamente, totalmente modelado sobre Autodesk Revit. Y el primer paso que vamos a dar es la creación de la topografía. ¿Qué es la topografía? Pues básicamente el terreno donde vamos a emplazar nuestro proyecto. Usualmente los cursos de Revit no empiezan con esta etapa, dado que es un poco distinta o dista un poco de los modelados básicos, pero la intención de nuestro curso es que se lleve las mejores prácticas y el procedimiento lógico que nosotros llevamos a la hora de iniciar cualquier proyecto en Revit. En este caso consideramos pertinente iniciar con la localización de nuestro proyecto y poco a poco ir puliendo la información y el modelado que tenemos en él. Bien, empezaremos yendo entonces a nuestra pestaña de Massing and Site. Estamos en la vista de Site de localización y como nos damos cuenta, acá ya tenemos todas las herramientas de creación de topografías. Tenemos las topografías, elementos de localización y componentes de parking, que en este caso no va a ser necesario. Procederemos entonces a vincular primero nuestro archivo AutoCAD. En este caso el archivo con el que contamos se llama bt-localización. Ya como hemos visto anteriormente, vamos a hacerlo con Current View Only, Methods, Manual a Origen. Damos Open y acá tenemos nuestra ubicación. Podemos colocarlo en cualquier parte, pero si nos damos cuenta tenemos una pequeña L roja que nos va a determinar el punto de inserción en el eje A1. Lo ponemos aquí, vamos a nuestras herramientas Modify, alinear y alineamos nuestro proyecto, nuestro archivo AutoCAD. Bien, aquí tenemos la localización. Es una localización muy básica. Entonces lo que vamos a iniciar es creando nuestra topografía. Si nos damos cuenta, las líneas, las curvas de nivel están a 1 metro cada una. Esto va a ser bastante útil porque sencillamente lo que tenemos que realizar es seguir estas líneas y tenemos una vegetación básica que pues no tiene ninguna categorización o ninguna especificación. Y finalmente la huella de nuestro edificio. Bien, lo que vamos a hacer entonces es empezar creando la topografía. Damos en Massing and Site, Topo Surface. Aquí lo primero que tenemos que ver es nuestro menú de la parte superior. Siempre es recomendable hacer esta tarea en la parte de Site, ya veremos después el porqué, pero entonces empezaremos estudiando esta parte superior. Tenemos entonces la opción de cancelar y aceptar los cambios, poner puntos, crear puntos por importación. Si vamos acá, podemos seleccionar un archivo de puntos y simplificar la superficie de puntos y finalmente colocar un plano de referencia. ¿Cómo vamos a dibujar la topografía? Básicamente con lo que nos dice acá, Place Point. Si se dan cuenta, al acercar al cursor tenemos un cuadrito negro en la cruz y en la parte superior tenemos una elevación. En este caso es 0 y es una elevación absoluta, que es la única opción que tenemos. Lo que vamos a hacer es entonces, teniendo la elevación 0.0, buscar la cota de nivel 0.0 y empezar a poner puntos siguiendo esta lógica. Como se dan cuenta, él empieza a crear una superficie con base en estos puntos. Vamos acá. Listo. Para facilitar la visualización de nuestras líneas de nivel, vamos a ir a la parte inferior. Vamos a darle en estilo de vista, wireframe o rayos X. Así podemos ver por debajo de nuestra superficie. Bien, vamos a continuar con la línea de 1 metro. Damos clic, enter y aquí ya empezamos a crear nuestra segunda línea. Este paso lo vamos a hacer con cada una de las curvas de nivel, pero no necesariamente tenemos que hacer una por cada metro. Podemos hacerlas
cada 4 metros, cada 5 metros, dependiendo de la simplicidad de nuestra topografía. En este caso me voy a saltar a la línea de 4 metros para ahorrar puntos. ¿Por qué se ahorran puntos? Entre más puntos tenga la topografía, más densa va a ser y más pesada va a ser la superficie topográfica. Como se dan cuenta, él automáticamente ya me crea las líneas correspondientes a las demás curvas de nivel. Sin embargo, como se dan cuenta, acá no coinciden debido a que está más simplificada. Si queremos que sea precisamente como es, podemos agregar puntos en las zonas correspondientes y esto no va a variar en absoluto, que no esté toda la línea completa. La manera de crear estos elementos es bastante sencilla debido a que podemos agregar los puntos que necesitemos en los lugares aleatorios. Continuaremos así hasta crear toda nuestra topografía. Bien, hemos llegado a la cota 11 en este extremo y vamos a empezar ahora a crear las cotas negativas. Al igual que en el caso de los números superiores, lo que hacemos es colocar un -1 y en efecto ya vamos a empezar a crear nuestras curvas de nivel en el sentido negativo. Hemos llegado a la curva -7, dado que acá no tenemos más cotas de nivel, lo que podemos hacer es colocar unos puntos en -0.8 en una parte más inferior como para rematar este cuadro. Si se dan cuenta, no fui muy preciso en el caso de los puntos, dado que pues son cuestiones mínimas. Ya que si queremos una topografía súper detallada podemos hacer esto con toda la labor y la minuciosidad del caso. Y pues listo, tenemos nuestro paquete de puntos. ¿Qué pasa ahora? Pues le vamos a dar en OK, Finish Surface, y vamos a ir a la vista 3D. Como se dan cuenta, acá ya tenemos una topografía basada en los puntos con unas curvas de nivel. Vamos a poner esta vista 3D en estilo Visual Shaded y vamos a ver que tiene un acabado café porque es tierra. Si nos damos cuenta, bueno, pues no tenemos como todas las curvas de nivel que teníamos en la topografía. ¿Esto cómo lo configuramos? Bueno, aquí en Model Site, en Massing and Site, tenemos una flechita. Vamos aquí y aquí nos va a aparecer una opción que es Control Line Display. Entonces, ¿a qué intervalos voy a colocar las líneas? Acá está a 5 metros, le voy a decir que coloque a 1, Apply. Y entonces aquí ya nos aparecen más curvas de nivel. En esta parte inferior podemos colocar contornos adicionales como líneas específicas de alguna subcategoría que podamos colocar. Entonces podemos colocar como contornos primarios a un intervalo de 10 metros. Apply. Y cuando veamos entonces en nuestra topografía, según la configuración que le demos acá, va a tener una representación distinta. En esta parte inferior que dice Section Graphics, nosotros podemos asignar el material que va a aparecer en el corte de nuestra vista. Ya lo veremos en un momento. Y vamos a colocarle acá también la elevación del pouch base, que es como la superficie en hatch que va a tener debajo de la topografía. Esta parte de abajo no recomiendo cambiarla, son los ángulos y las unidades de coordenadas en cuanto a lo que es georreferenciación. Por ahora vamos a darle en OK. Vamos a dirigirnos a la planta Site y vamos a abrir un alzado. Vamos a abrir el alzado oeste. Bien, entonces aquí tenemos que, bueno, no vemos una superficie, se ve un poco extraña, pero no nos aparece nada en la parte inferior. Entonces lo que vamos a hacer es volver a nuestra configuración. Vamos a irle acá en Section Cut Material y vamos a ver que entonces pues está seleccionado exactamente el material. Este es el Material Browser de Revit, que lo estudiaremos detalladamente en un momento. Y lo que vemos es que pues está seleccionado el material Earth, y ese material en patrones y en cortes de superficie no tiene ningún patrón escogido.
Al darle clic acá nosotros podemos seleccionar un patrón determinado. En este caso vamos a seleccionar en efecto el de tierra y vamos a seleccionar el color, pues en este caso lo vamos a dejar negro. Vamos a darle OK y como vemos ya nos aparece un patrón en la parte de nuestras propiedades. Con esto todo lo que vamos a definir es precisamente el nivel inferior de este punto. Como se dan cuenta, acá se alcanza a ver la topografía un poco. Vamos a ponerlo a 30 metros, menos 30 metros y darle Apply. Y en efecto, esto nos va a mandar a una distancia que determinamos. Le vamos a dar OK. Como se dan cuenta, pues ya cubre más. Que sea excesivo no importa, dado que pues nosotros vamos a cortar nuestras vistas, pero sí es importante entonces que no nos aparezcan pedazos sin hatch cuando estemos haciendo alguna sección o algún alzado, como es este caso. Entonces aquí vemos que ya tenemos nuestra topografía determinada, pero pues faltan bastantes componentes, ¿no? Falta la huella del edificio, faltan la vegetación y si nos damos cuenta también en nuestra vista de site tenemos un lindero de vía en la parte superior. Vamos a empezar entonces con este lindero. Lo que vamos a hacer es crear una subregión. La subregion o subregión nos va a permitir asignar materiales distintos a áreas determinadas de nuestra topografía. Vamos a darle clic acá y aquí dentro de los menús de Draw tenemos una linecita verde que se llama Pick Lines. Esto nos va a facilitar mucho si ya tenemos un dibujo atrás y lo que vamos a hacer es seleccionar esta y ella va a dibujar por sobre la línea que ya existe. Si se dan cuenta, pues acá aparecen bastantes segmentos de línea. Entonces, lo que vamos a hacer es darle Escape, seleccionamos, dejamos solo una, vamos de nuevo en Pick Lines, por acá vemos que hay una curva, seleccionamos esta y vamos a darle en Trim Extend to Corner, seleccionamos las dos líneas y ya nos empareja. Vemos acá entonces la curva. Lo que vamos a hacer es seleccionar la siguiente herramienta, que es un Fillet Arc, que va a crear un arco tangencial a dos líneas que estén perpendiculares entre sí o dos líneas que estén cruzándose en un punto determinado. Damos clic acá, seleccionamos nuestras dos líneas. Como se dan cuenta, acá ya nos crea la curva, nos acercamos a la línea del lindero y voilà, tenemos nuestra proyección. Continuamos con la parte superior, que esta sí es una línea recta nada más, y vamos a dibujar los bordes. Es importante tener en cuenta que estas subregiones no se pueden salir de nuestra topografía. En caso tal que nuestro acabado de topografía, como es este el caso, no sea tan definido ni tan pulido, pues lo que vamos a hacer es dibujar una línea lo más cercano posible a este borde. Damos Trim y vamos a dibujar el otro extremo. Listo, estamos en OK y nos quedó creada una subregión. Si nos damos cuenta, acá está seleccionado solo una porción de la superficie que corresponde a todo el terreno, pero siguen el mismo material. Entonces vamos a asignarle los materiales indicados a cada una de estas partes. Entonces vamos a seleccionar nuestra topografía en general y como vamos a ver acá en propiedades tenemos Material by Category. Noten una diferencia. Nosotros cuando estábamos manejando la topografía hace un momento, configurando el hatch, decía precisamente el material de corte en secciones y alzados. Eso quiere decir que es el hatch que nos va a representar en eso. Cuando hagamos el cambio en el material del piso, no va a cambiar esta configuración que ya tenemos anteriormente. Es distinto. Aquí lo que le vamos a asignar es el material a la superficie topográfica como tal. En este caso vamos a darle clic aquí en el cuadrito que nos aparece y volvemos a nuestra ventana de materiales. Esta ventana va a aparecer siempre cuando queramos asignar un material distinto para cada elemento. Lo que tenemos aquí básicamente son dos partes. La primera es un listado con todos los materiales que tenemos creados, cargados en nuestro proyecto. Y aquí tenemos la configuración de cada uno de esos materiales. Entonces esta configuración se divide en estas 5 pestañas. La primera es identidad. Entonces aquí es donde vamos a asignar el nombre
y todas las descripciones a nuestro material para hacerlo más específico. La segunda son gráficos, que como vimos en un principio, pues acá asignamos un cut pattern. Entonces aquí lo que tenemos es un color de superficie cuando estamos en vista de shading o en vista sombreada. Tenemos superficies, patrones de superficie. Entonces aquí podemos asignar patrones a la superficie distintos al color. Patrones de corte. Seguimos con la pestaña de apariencia y es aquí donde vamos a cargar nuestras apariencias cuando estemos renderizando. Si se dan cuenta, acá está un material definido de tierra con un material Dirt Dark Brown, y aquí podemos darle todas las configuraciones que necesitemos para que el material sea lo más real posible. Estas son las dos pestañas, físico y térmico, son muy poco usadas, pero pues dado caso que queramos consultarlas, el físico podemos darle información y características de comportamiento físico a nuestros materiales, y térmico pues de comportamiento térmico. Lo que vamos a hacer acá es crear un nuevo material, dado que pues nuestra Villa Tugendhat está ubicado en un predio que es verde. Vamos a hacer una vegetación. Vamos a darle aquí en la parte inferior donde dice Creates and Duplicates Materials y vamos a crear un nuevo material. El material por defecto se llama Generic 14. Vamos a la etapa Identity y vemos que acá nos dice Default New Material, que es el mismo que aparece acá. Vamos a colocarle el nombre entonces hierba. Y en Class vamos a colocarle Earth, que significa pues algún tipo de tierra o de suelo. Estas son las dos únicas cosas que vamos a modificar por ahora. Podemos llenar los demás campos a medida que necesitemos más información de estos materiales. En Graphics vamos a dejarlo así por ahora y vamos a dirigirnos directamente a apariencia. Vamos a darle clic acá en Replaces this Asset y lo que va a aparecer es que nos va a salir un Asset Browser, que es una biblioteca de materiales predeterminados que ya tenemos. Pero no son materiales como tal como estos de la izquierda, son sencillamente apariencias, o sea, texturas y patrones que nos sirven para crear estos nuevos materiales. Vamos a ir aquí a la segunda carpeta, vamos a buscar Site Work y vemos que aquí hay todos los tipos de materiales de texturas de piso que nos imaginemos. Vamos a seleccionar Grass Dark Rye, le damos clic en estas flechitas e inmediatamente nos lo asigna al material que tenemos abierto. Se dan cuenta que entonces ya nos asigna la textura, el PNG correspondiente y toda la información. Esto nos ahorra bastante tiempo en trabajo, dado que pues configurar cada uno de estos materiales sería algo complejo. Vamos a Graphics y vamos a seleccionar en la primera en Shading Use Render Appearance. ¿Qué significa esto? Si se dan cuenta, al darle clic acá nos cambia el color a un verde oscuro, que corresponde precisamente al verde oscuro de esta apariencia realística, lo que da congruencia. Si queremos asignar alguna textura podemos hacerlo dando clic en Foreground y aquí tenemos dos tipos de patrones. Los que estamos viendo son patrones de drafting y si damos clic acá son patrones de model. ¿En qué se diferencia uno del otro? Drafting son patrones de representación en 2D que no se van a ver afectados por la escala de nuestra vista. ¿Qué quiere decir esto? Como el patrón tierra siempre va a mantener su misma proporción, sea cual sea la escala de nuestra vista. Mientras que en el de Model nosotros se lo asignamos a una superficie o a un corte y siempre va a mantener una magnitud real. ¿Esto qué nos ayuda? Pues no, pues acá como vemos tenemos diferentes patrones de cuadros creados con ciertas dimensiones. Entonces lo que podemos ver es que podemos asignar ladrillos, podemos asignar mosaicos, podemos asignar baldosería y pues siempre va a mantener su proporción, lo que nos va a permitir que sea más real en cuanto a la representación de nuestras plantas o nuestras vistas. En este caso no voy a asignar ningún material. Eso aplica para todos los que tenemos acá. Vamos a darle OK. Y como vemos ya nos cambió el color de nuestra superficie. Es un verde oscuro. Pero en nuestra subregión sigue siendo tierra. Vamos a ir entonces a seleccionar la subregión y vamos a crear el mismo proceso con un material de asfalto. Listo, ya tenemos creados los materiales de nuestra topografía. Continuamos ahora entonces con lo más esencial, que pues es la huella de nuestro edificio. Para eso entonces subimos a la planta site. Vemos que acá tenemos nuestra huella de edificio. Para poder crear la huella en un elemento visible dentro de nuestro Revit, vamos a usar la herramienta que se llama Building Path. Esta herramienta es muy útil
en el caso de topografía, pero vale la pena aclarar un aspecto técnico del funcionamiento de esta plataforma. Como vemos, es una superficie plana que se crea sobre nuestro piso, sobre nuestra topografía, y genera una excavación o una extrusión en caso sea negativo o positivo, y tiene un material distinto. Muchas veces he visto que en diferentes modelados de Revit usan esto como la placa de contrapiso. Eso es un error. El Building Pad respondería de una manera más técnica a lo que sería el recebo o el emparejamiento de nuestro terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que a esto le podemos asignar un material de recebo, un material de arena, un material de gravilla, y sobre este vamos a empezar a construir así nuestro edificio, que sería la placa de contrapiso, la cimentación, entre otros. Todo lo que vamos a hacer ahora es proceder a dibujar nuestro Building Pad. Para hacer eso, entonces nos vamos a basar no en el plano topográfico, sino en el plano del sótano 1. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el contorno de nuestro pad siguiendo el borde de nuestro piso inferior. Vamos a ir a Machine and Site, Building Pad, y lo primero que vamos a hacer antes de proceder a crear el contorno es crear nuestro tipo de pad. Entonces vamos a ir a Edit Type. En este menú entonces podemos ver acá que nos aparece la primera barra que dice Construction, que es con la cual vamos a modificar el grosor y el material de nuestra plataforma. Lo primero que vamos a hacer es duplicar el tipo de pad que ya existe. Entonces vamos a darle en Duplicate, vamos a crear un pad que se llame recebo 10 centímetros. Siempre es recomendable que los nombres de los elementos sean lo más prácticos posibles, que yo pueda interpretar rápidamente qué elemento es el que estoy usando. Le doy OK, vamos a ir entonces a Edit, y entonces aquí lo que vemos, si pico acá, es que tenemos un perfil de lo que va a ser nuestro pad. Entonces aquí aparece el material con el que se compone actualmente, y aquí vemos una serie de columnas con las cuales vamos a configurar esto. Okay, no vamos a entrar muy en detalle en la configuración de esto, dado que el menú de pisos, que esa es la siguiente sesión que vamos a tener, es igual, y ahí vamos a entender más en detalle cómo funciona esta configuración. Por ahora lo único que vamos a hacer es configurar lo que es el grosor y el material de nuestro pad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro material. Le vamos a dar aquí en By Category en los 3 puntos y vamos a crear el nuevo material. Bien, entonces lo que vamos a hacer es darle aquí, crear nuevo material, lo mismo que hicimos ya con esta topografía, y vamos a crear un material que se llame recebo. Lo vamos a colocar en la categoría de tierra, Earth, y en Appearance lo que vamos a hacer es traer un material en Sidework de gravilla compacta. Bien, aquí ya tenemos asignado el material. En Graphics damos Use Render Appearance, y aquí ya nos aparece entonces el material puesto. En grosor, en Thickness, le vamos a colocar 10 centímetros. Vamos a dar OK, y aquí ya tenemos nuestra plataforma creada. Y vamos a empezar a dibujar entonces. Con Pick Lines vamos a dibujar nuestro contorno. Y veamos, OK, listo. Si vamos a nuestro 3D, ya tenemos nuestra primera plataforma creada. Entonces aquí ya tenemos un pad. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a nuestra sección de AutoCAD. Y vamos a ver qué offset le vamos a colocar desde el nivel de la parte inferior. Y lo vamos a colocar entonces a un offset de menos 0.25 por ahora. Menos 0.25. Bien. Entonces se dan cuenta, acá va a quedar un desfase entre lo que es nuestra plataforma y lo que es la topografía. Esto es porque claramente ese espacio va a ser ocupado por la placa de contrapiso. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vayamos a pulir nuestro borde, lo tenemos que hacer al nivel 0, que es el sótano 1. De esta manera va a empalmar es con el nivel de acabado arquitectónico al que corresponde el nivel del sótano 1 y no con la plataforma. Y aquí, como vemos, ya quedó con el material que es. Bien, si nosotros vemos nuestra villa, aquí también tenemos una terraza en la parte oeste de nuestra casa. Entonces lo que vamos a hacer
es ir al nivel 1 y generar otra plataforma que corresponda a ese nivel. Vamos a ir al nivel 1, aquí no tenemos nada, lo primero entonces que vamos a hacer es insertar nuestro plano de nivel 1. Y aquí vemos la terraza de la que estoy hablando. Entonces lo que vamos a ver también es que este espacio de acá también surge, si vemos en el sótano 1, toda esta zona es nueva. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese nuevo path. Vamos a hacer sobre la vista del nivel 1, entonces vamos a volver a Massing and Site, Building Path, tenemos el path seleccionado. Vamos a dar clic en este contorno, en el contorno exterior. Y vamos a ir al sótano 1 y vamos a ver la diferencia acá. Entonces acá nos aparece también el contorno. Entonces acá vamos a seleccionar la diferencia acá. Es importante tener en cuenta que los paths no se pueden traslapar uno sobre el otro. Es decir, si nuestro path del sótano 1 va hasta esta línea, el otro path no puede montarse sobre ese, porque va a generar un error, no nos lo va a permitir dibujar. Vamos a pulirlo con trim. Vamos a dar un offset de menos 0.30, también lo vamos a colocar. Mientras tanto, este offset de seguro va a cambiar cuando pulamos la estructura, entonces es importante tener en cuenta eso. Aquí borramos esta línea. Eso. Y le damos OK, y cuando vayamos al 3D, ya tenemos nuestras dos plataformas creadas. En el caso del nivel 2, pues por ahora no vamos a hacer eso, teniendo en cuenta que pues vamos a tener una etapa en la cual vamos a pulir todo lo que es el entorno de nuestra villa Tugendhat. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar ese path pendiente dependiendo de cómo se ajuste nuestra topografía al empalme con la casa, ¿sí? Bien, entonces aquí ya hemos terminado la etapa de paths. Vamos a proceder entonces colocando lo que es la vegetación. Vamos a volver a Site. Y como vemos aquí, entonces nos aparece la vegetación dibujada, ¿no? Entonces esto es muy fácil, la vegetación es muy fácil de poner. Nosotros vamos a Massing and Site y acá tenemos un arbolito, Site Component. Cuando yo le doy clic ahí, él me va a cargar un tipo de familia de entorno que suelen ser lo que es mobiliario y lo que es vegetación precisamente. Entonces es muy fácil, lo que tenemos que hacer es seleccionar una vegetación de todas estas que se nos adapte. Si no, podemos ir a nuestra biblioteca y tenemos una carpeta de vegetación donde vamos a seleccionar la vegetación que más corresponda. Tenemos varios tipos de árboles: tropical, arbustos, caducifolios, coníferos, etcétera. Y lo que tenemos que hacer entonces es ir mirando lo más parecido a lo que va a ser el tamaño de nuestro árbol acá. Si nosotros vemos, entonces podemos seleccionar cualquier tipo de árbol. Podemos seleccionar acá uno de 9 metros, busquemos uno de 9 metros. Vamos a colocar un álamo, digamos. Entonces vemos acá que este tipo de árbol, si lo ponemos aquí, vamos al 3D, y el 3D lo que va a hacer es que no lo va a poner sobre un nivel de referencia, sino sobre la topografía. Esa es la virtud que tienen las familias de sitio. Por eso es importante seleccionar evidentemente desde Site Component, porque es ahí donde nos van a aparecer las familias de ese estilo. ¿Qué tiene de virtud también esto? Si yo llego y arrastro en Site el árbol de abajo o hacia arriba, él se va a adecuar a nuestra topografía, como vemos acá, ¿sí? Entonces esa es una ventaja, porque el árbol siempre va a ir empalmado a nuestra topografía y nos va a dar un offset aproximado de lo que es. Entonces lo que vamos a hacer es proceder precisamente a colocar toda nuestra vegetación. Podemos colocar vegetación variada, no necesariamente vamos a colocar una vegetación específica. Esto dado que no tenemos pues información detallada de paisajismo, y tampoco es algo en lo que vamos a ahondar. Vamos a colocar una vegetación correspondiente como a la copa de los árboles, al tamaño de la copa de los árboles, y a una altura variable, pues para que se vea más completo, más complejo lo que es el paisajismo. Bien, aquí ya entonces hemos terminado con esa parte. Como vemos, entonces ya tenemos un entorno básico de lo que va a ser nuestra villa Tugendhat. Tenemos la huella del edificio, tenemos la vegetación, tenemos la huella de la calle y todo lo que es la topografía ubicada. Estos detalles que vamos a ver en el borde los vamos a ir puliendo, porque digamos en este caso acá tenemos una escalera, acá tenemos otra escalera con un descanso en esta parte. Aquí tenemos que empalmarlo con las escaleras que bajan del nivel 1.
etcétera. Todo esto lo vamos a pulir en nuestros capítulos finales del curso, que son ya del trabajo más detallado de nuestro modelo. Por ahora lo vamos a dejar así, pues para tener una base en la cual trabajar. Y pues nada, en la próxima sesión lo que vamos a trabajar entonces es todo lo que sería pisos estructurales, armazón estructural esquemático y columnas estructurales. Hasta la próxima.